Hey, remember this video has the option of English subtitles. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a preparar un platillo mexicano muy típico que es la barbacoa. Para comenzar, vamos a asar o tatemar un tomate y un cuarto de cebolla. Posteriormente vamos a asar con un poco de aceite un par de chiles guajillos. Hay que remover de los chiles guajillos bien lo que es la cola, las semillas y las venas, que como ven ahí son fáciles de remover con los dedos, solamente hay que ubicarlas bien y hay que removerlas para que nuestro marinado no vaya a quedar picante. Estos chiles normalmente no son picantes, pero si ustedes gustan pueden removerle esto. Posteriormente lo ponemos en la sartén. Recuerden que debe estar bien caliente la sartén antes de poner todo. Y el chile lo vamos a agregar con una gotita de aceite, ya que así va a liberar más su sabor. Hay que tener cuidado ya que el chile se tarda muchísimo menos tiempo que la cebolla y el tomate. Así que si ven, le damos una vuelta rápido. Igual a la otra parte del chile, aquí estoy utilizando 1,5 ya que uno de los chiles era demasiado grande. Entonces en la receta pueden utilizar 2 sin ningún problema. Recuerden que esta receta es una receta que varía mucho en todas las partes de México, así que va a haber muchas variaciones en las recetas o en otras recetas que pueden encontrar. Pero lo importante es que normalmente siempre se utilizan cierta variedad de chiles secos, cebolla y ajo. También recuerden que se usan ciertas hierbas de olor. Una muy típica en México es el epazote, pero también le pueden agregar un poco de laurel o orégano, que ahí ya depende mucho de sus gustos y de lo que tengan a mano. También en la cuestión de la carne, aquí estamos utilizando carne de cordero, que es en sí una carne de borrego, es un borrego muy joven, pero también se puede utilizar carne de res o carne de chivo inclusive. Esto ya depende mucho de gustos y de las regiones de donde sean. Aquí las recetas varían mucho de región en región. Bueno, como ven aquí ya tenemos listos los chiles, los ponemos en la licuadora porque posteriormente los vamos a moler. Tengan cuidado porque estos chiles si se nos queman un poquito van a tener un sabor muy amargo o un poco amargo en lo que es nuestro marinado, así que esto es un proceso rápido, es cuestión de solamente cuidarlos y sacarlos. El tomate y la cebolla no importa, los quedamos tatemaditos, los quedamos quemaditos, así que los dejamos ahí todavía y podemos continuar con la carne. Si ven, aquí estamos limpiando, le estamos quitando un poco de la grasa que tiene la carne y un poco también del nervio que tiene, algo que se le llama espejo, que es la parte superficial que une a los músculos. Eso hay que quitarlo ya que nos hace que nuestra carne sea un poco dura, pero independientemente todo por el proceso que lo vamos a hacer es una cocción lenta, entonces también no va a quedar muy dura la carne, va a quedar súper suave. Entonces solamente hay que limpiar lo más que podamos, pero tampoco se preocupen si se queda un poco de nervio de esa grasa. Recuerden que hay grasa buena y grasa mala, hay grasa que nos aporta sabor, pero en este caso no nos aporta mucho sabor, entonces hay que quitarla. Como ven, troceamos la carne en partes grandes, esto lo vamos a reservar en un bowl posteriormente para marinarlo. También si tienen alguna pieza de carne con hueso, eso sí les recomiendo que lo dejen porque les aporta muchísimo sabor. Ahora vamos a regresar a la sartén y aquí vamos a ver que ya nuestra tomate y nuestra cebolla ya están casi listos. Aquí también depende mucho de gustos, a mí me gusta que estén tatemaditos, pero no tan quemaditos, pero sí que se note que ya están tatemaditos, ¿vale? Aquí vamos a agregar el ajo que vamos a utilizar, igual le vamos a poner una gotita de aceite para asarlo un poquito. Igual no necesitamos que se nos tateme demasiado o que se nos queme demasiado, porque si pasa esto se nos va a hacer amargo nuestro marinado, entonces hay que tener cuidado también con el ajito para que solamente suelte su sabor. Y lo vamos a pasar ahora todo a la licuadora para posteriormente licuar todo y que quede bien nuestro marinado, ¿vale? Aquí terminamos ya de asar nuestros ajitos que tomen un color un poquito cafecito. Y ya posteriormente lo agregamos igual a la licuadora y ahora vamos a licuarlos con nuestras hierbas de olor que vamos a poner, que es orégano y epazote. Yo tengo epazote seco, pueden usar epazote fresco si gustan. También si no tienen alguna de estas hierbas de olor pueden utilizar cualquiera que ustedes tienen, cualquiera que les gusten. Ahora vamos a agregar el aceite y también le vamos a poner un toque de vinagre blanco, eso le va a potencializar mucho el sabor de la carne. Solamente no hay que exagerar porque si no nos va a quedar ácida la carne, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso. Y posteriormente le vamos a agregar nuestra pimienta y nuestra sal.
Aquí les recomiendo mucho la sal de grano y también la pimienta entera. La molemos nosotros mismos porque eso aporta un sabor muy especial a la carne, ya que la pimienta que tenemos normalmente en polvo, esa es una pimienta que se molió hace mucho tiempo y va perdiendo mucho su sabor. Una vez que ya tenemos molido nuestro marinado, ya lo podemos agregar a la carne, mezclarlo, lo tenemos que dejar ahí reposar por un mínimo de 2 horas para posteriormente ya ponerlo a cocer. Así ya la carne va a empezar a absorber un poco del sabor que tiene nuestro marinado, pero recuerden que esto va a tener un proceso aparte de cocción largo, entonces en ese proceso de cocción también va a estar absorbiendo nuestro sabor del marinado. Ok, ahora lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, bien, bien. No les dé miedo ensuciarse las manos, hay que mezclarlo bien. Recuerden que aquí lo vamos a dejar reposando por un par de horas. Este mismo marinado lo vamos a volver a utilizar para la hora de la cocción, o sea, se va a agregar todo a la olla. Aquí lo que vamos a hacer es dejarlo reposando un ratito, un par de horas recuerden, y posteriormente vamos a tener nuestra ollita. En nuestra ollita hay que agregar una taza de agua en la parte de abajo. ¿Una taza para qué? Para una olla pequeña como la mía, que es de 20 centímetros de diámetro por 20 centímetros de alto. Si ustedes son como yo que no tienen una vaporera pequeña, pueden utilizar este tipo de utensilios que es para cocción al vapor. Ahora agregamos toda nuestra carne y con el mayor marinado que podamos, ahí le vamos a rascar un poquito, le ponemos el marinado encima y le ponemos nuestras hojitas de laurel. Estas hojitas de laurel aportan muchísimo, muchísimo sabor, así que hay que agregarlas. Hay que taparlo bien, bien, bien con un papel aluminio. Les voy a dar un tip. Si les gusta este saborcito que despiden también las hojas de maguey, podemos agregarle un caballito de mezcal, no de tequila, que sea de mezcal y da ese saborcito. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo sobre la lumbre. Aquí lo vamos a hacer a una cocción a fuego bajo, alrededor de 2 horas y media a 3 horas para esta cantidad de carne, ¿vale? Si ven, ahora ya lo tenemos listo. Después de 2 horas lo tenemos listo. Lo sacamos para checarlo. Esta porción es una porción pequeña. Recuerden, es para que lo hagan con su pareja, con su familia. Si son de 2-3 personas, que se hagan unos taquitos y le va muy bien, ¿vale? Entonces aquí ya sacamos nuestra carne. Si ven, se empieza a deshacer sola como lo vamos sacando. La carne está súper suave, súper tierna. Y vamos a checar qué tal está esto, ¿vale? Miren, le vamos a poner ahí las hojitas de laurel para que sea bonito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar un par de tenedores y checar qué tan suave está nuestra carne. Si ven, la separamos sin ningún problema con los tenedores. Se deshace solita, 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 para que vean qué tan suave está la carne. Este es un platillo que se utiliza mucho para bodas, para algún evento, pero en particular yo creo que una de las mejores maneras son unos taquitos. Está súper, súper rico este platillo. Con una tortillita de maíz azul queda súper bien. Yo lo utilicé inclusive para unas quesadillas. Voy a poner un pequeño video de cómo estuve preparando unas quesadillas fritas súper ricas. Entonces, para que vean que esta carne, este platillo es muy versátil y también es bien acompañado de una buena salsita, ¿vale? Y al final, pues rematando con un delicioso taquito de barbacoa. Les comento que yo no vivo en México, yo estoy viviendo ahora en Alemania, así que pueden ver que inclusive fuera de México pueden encontrar varios ingredientes muy, muy, muy ricos. Les pido que se suscriban, que le den un like, y aquí dejo una parte de cómo estábamos preparando también las quesadillas con una rica barbacoa, ¿vale? Chao y excelente semana.